Así que hemos estado y empezamos una serie el pasado domingo, este sería el segundo mensaje, que creo que es muy positivo para la época en que estamos viviendo de comenzar un nuevo año, y es escuchar la opinión del Señor sobre ciertas cosas. Y lógicamente la opinión de Dios está en su palabra, pero específicamente cómo el Señor Jesucristo respondió a ciertas preguntas que le hicieron. Algunas de ellas con buena intención, como la pregunta que vamos a estudiar ahora, fue una pregunta bien intencionada. Otras con muy mala intención, de tratar de encontrar al Señor un error, un fallo. Pero lo cierto es que no fueron quizás tan importantes las preguntas, sino que fue lo más importante, la respuesta que el Señor dio a esas preguntas. Y de eso vamos a estar hablando. Y la pregunta de hoy es bien interesante y está escrita ahí en Mateo capítulo 9, o narrada en Mateo capítulo 9. Mateo es uno de los evangelistas, de los biógrafos de Jesucristo, que escribió la vida de Cristo. Así que yo les invito a que busquen ahí Mateo capítulo 9. Y ahí en el capítulo 14 comienza esta parte. Vamos a decir que Jesucristo está ya estamos en el capítulo 14 de Mateo. Quiere decir que la vida de Cristo ya ha avanzado como en su ministerio, está activo en su ministerio, los discípulos le están siguiendo, los discípulos están aprendiendo, y de pronto vienen estos otros discípulos de otro maestro que no era Jesús, pero era un gran maestro, un gran hombre de Dios, llamado Juan el Bautista. Y aquellos discípulos del Señor vienen con esta pregunta a Jesucristo. Recordemos que el ministerio de Juan el Bautista fue sumamente importante. Dice la Biblia que la profecía se cumplió en Juan porque él fue el que preparó el camino para Cristo. Y preparó el camino para el mensaje del Evangelio con un mensaje duro, pero era para que las personas reaccionaran y tuvieran concepto de pecado. Quiere decir que el mensaje de Juan fue un mensaje duro, declarándole a la gente en su cara y sin miedo, y eso por cierto le costó la cabeza, porque él declaró al rey en un pecado inmoral. Él estaba viviendo en adulterio, sin adulterio con su cuñada, nada más y nada menos. Así que cuando Juan viene y declara el pecado, pues al rey no le gustó y le mandó a cortar la cabeza. Y efectivamente, después le costó la vida, ¿no? Bueno, fue por intriga de otra persona, pero por hacer bien las cosas le costó la vida a Juan. Quiere decir que fue un ministerio duro para que las personas tuvieran convicción de pecado, y cuando viniera Jesucristo con el mensaje de redención, estuvieran listos para aceptarlo, para confesar su pecado, para arrepentirse de sus pecados y ser bautizados en el nombre de Cristo. Así que estos discípulos eran parte de un gran ministerio profetizado, importante, pero vienen con esta pregunta que para mí es sumamente interesante. Versículo 14. Dice, entonces vinieron a él, hablando a Cristo, ¿no?, los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué nosotros ayunamos? Y por cierto, los fariseos también lo hacen, pero tus discípulos no lo hacen. Sabemos que definitivamente en el ministerio de Juan el Bautista y el trabajo tan fuerte y tremendo de Juan el Bautista, definitivamente estos discípulos y el mismo Juan tenían que estar bien agarrados del Señor, y definitivamente el ayuno era importante para ellos. Quiere decir que definitivamente el ayuno era parte de la vida de estos hombres, seguidores y discípulos de Juan el Bautista. Para los fariseos era otra cosa, pero también la cumplían. El caso de los fariseos lo cumplían de una forma religiosa, por cumplir una ley, por cumplir un rigor religioso, porque ellos eran muy estrictos en cumplir la forma, eran legalistas. Todas las cosas tenían que hacerse y cumplían también con el ayuno. Pero el caso que de pronto se ven que los discípulos de Jesucristo, en medio de su ministerio, que están con el Señor, que están aprendiendo del Señor, escuchando las parábolas, viendo la vida de Cristo, en medio de todo eso, pues
Para los discípulos de Juan, ¿se les olvidó ayunar a esta gente? ¿O no está en sus enseñanzas que hay que ayunar o que se debe de ayunar? Entonces vienen con esta pregunta al Señor que pudiera ser interesante para nosotros hoy. Muchos de nosotros, según el trasfondo religioso que traemos, algunos de nosotros vienen de un trasfondo que prácticamente el ayuno no existe dentro del programa de la iglesia. Otros, sin embargo, vienen de un trasfondo cristiano, evangélico, donde el ayuno es bien importante dentro del programa de la iglesia. O sea que esa pregunta pudiera ser interesante para nosotros también, ¿verdad que sí? Por fin, ¿qué, pastor? ¿Hay que ayunar o no hay que ayunar? Los discípulos de Juan ayunaban, aquellos religiosos ayunaban, pero los discípulos de Cristo no lo hacían. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué es la posición adecuada? ¿Está bien? Delante de mí una vez se le preguntó a un pastor acerca de esto y la opinión que él dio fue su opinión. Yo estuve totalmente desacuerdo en lo que él dijo porque no basó su respuesta en la Biblia, sino en su opinión. ¿Ok? Y aquí ustedes no vinieron aquí para escuchar mi opinión, ¿verdad que no? No. Ustedes vinieron aquí para que yo les enseñe la respuesta de la palabra de Dios a cualquiera de nuestras preguntas. ¿Amén? Por eso venimos a la iglesia y les invito a que siempre encuentren una iglesia donde se predique la palabra de Dios y no a escuchar las opiniones del pastor o de alguna otra persona. Bueno, vamos a escuchar cuál fue la respuesta de Jesucristo. Y es interesante que Jesucristo respondió, por lo menos la primera parte de esta pregunta, con otra pregunta. Y son las cosas interesantes en las cuales Jesucristo responde. La primera parte del versículo 15 dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Lo primero que yo veo con esta pregunta de parte del Señor no es que esté negando que se ayune. Lo que está diciendo que el ayuno tiene su momento y que para aquellos discípulos no era el momento de ayunar. Y yo creo que ahí comienza para nosotros ya una gran enseñanza. Ellos estaban realmente en el genuino proceso de crecer espiritualmente, escuchando al Señor, viendo al Señor obrar y gozándose de la presencia del Señor. Y aquí el Señor hace una ilustración de la boda con el esposo y la esposa. Y dice, durante la boda, ¿qué es lo que hay en una boda? Fiesta, ¿no? Como diciendo, es el momento de fiesta, no era el momento de ayunar. No era el momento de buscar al Señor, o sea, de hacer otra cosa. No era el momento de estar serios, no era el momento de estar tan estrictos. Era el momento de relajarse, era el momento de estar gozosos. Y ese era el momento que sus discípulos estaban pasando. Y qué linda comparación, saber que está hablando del esposo y la esposa. Después el apóstol Pablo después usa esa misma ilustración para relacionar a quién. ¿A Cristo con qué? Con la iglesia. Era un momento especial en el cual la iglesia, en este caso bien chiquitica, formada por aquellos discípulos, y su esposo y el Señor están en un momento que no era el momento quizás de estar tan de rodillas clamando a Dios y ayunando, sino recibiendo y practicando y gozando de la presencia del Señor. Ahí estaba Cristo físicamente con ellos. Fue un proceso, en el caso de su ministerio, de casi solamente 3 años. Quiere decir que era el momento de estar aprovechando de ese júbilo, de esa alegría de que estaban con el Señor en ese momento. Y efectivamente hay momentos para todo en la vida cristiana. Dice que una vez unos niños estaban del barrio, no eran cristianos, pero allá había una iglesia, una iglesita. Y una vez se pusieron a investigar qué es lo que hacen esa gente ahí adentro. Y había un culto de oración. Y estaban en los momentos de los motivos de oración. Y estaba todo el mundo allí. Motivo de oración, no, que mi tía tiene que operarse. No, que mi mamá está enferma.
No, que fulano está en el hospital. Y se asomaron así, estaban todo el mundo, no, que aquello, todo el mundo con una cara. Y le dice un niño al otro, ¿qué están haciendo? Dice, yo no sé qué están haciendo, pero lo que están haciendo no les gusta. Porque tienen una cara todos de drama y de tristeza y de tragedia. Bueno, definitivamente muchos piensan que la cara de cristiano tiene que ser así, cuando el gozo de Jesucristo debe reflejarse. Amén. En nuestras vidas hay momentos de celebración. Entre paréntesis, ¿son los más o son los menos? ¿O qué debieran ser? Volviendo al culto de oración. ¿Por qué los motivos de acción de gracia duran 1 minuto y los motivos de oración te llenan 3 páginas de hoja? De enfermedades y problemas, de separaciones, de dolores. ¿Y los motivos de acción de gracia? Con 3, ahí van todos. Cuando estamos orando, nosotros, seamos sinceros, generalmente cuando vamos a las acciones de gracia, gracias Señor por todas tus bendiciones. Se acabaron las acciones de gracia. En 3 palabras metimos todas las bendiciones. Pero después, ay Señor que mi niño que está enfermo, ay Señor que los papeles que no me aparecen, ay Señor la llave del carro que no sé dónde la puse esta semana, Señor que aparezca la llave del carro, ay Señor esa uña que tengo enterrada en el pie, Señor por favor, ayuda. Vamos al detalle. Y dar gracias quizás no. Y el problema es que este era un momento de los discípulos de alegría. Era el momento de demostrar el gozo de que su Señor estaba con ellos. Ahora yo me pregunto, cuando la gente del mundo nos ve a nosotros, ¿reflejamos el gozo de que Jesucristo está con nosotros? ¿Sí o no? ¿Reflejamos el gozo de que el Señor perdonó nuestros pecados? Pueden ver en nosotros una vida gozosa, que disfrutamos la vida de la verdadera forma de disfrutarlo. El mundo entiende que para disfrutar la vida hay que emborracharse, hay que tener relaciones fuera del matrimonio, hay que hacer esto y hay que hacer aquello. Esa es una mentira del mundo. Los cristianos celebramos a Jesucristo porque celebramos la vida de una manera especial. Hemos sido perdonados, hermanos. ¿Es motivo de gozo, sí o no? Somos de la familia de Dios. Nuestro Dios es nuestro Padre. Tenemos una familia con nuestros hermanos en Jesucristo. No es perfecta, yo lo sé. Que entre nosotros somos a veces un poco cabezones unos con los otros. No me lo tienen que decir. Pero es la familia de Cristo y hermanos, en eso yo tengo gozo. Y tengo gozo cuando me reúno con mis hermanos. Y tengo gozo cuando almuerzo con mis hermanos. Y tengo gozo cuando salimos a hacer una obra misionera con nuestros hermanos. Y eso es lo que el mundo debe ver. Que lo que hacemos lo disfrutamos. Porque el Señor está con nosotros. Y eso era parte de lo que los discípulos debían de haber estado haciendo. Realmente no todos lo hicieron, no siempre lo hicieron. Pero lo cierto es que era el momento no de estar ayunando, no de estar quizás en ese espíritu, sino en el espíritu de gozo. Hermanos, hay tantas cosas lindas por las cuales podemos dar gracias y gozarnos en el Señor. Yo espero que todos los esposos que estemos aquí reconozcamos la bendición de la esposa que Dios nos ha dado y que en algún momento compartamos con ellas esa alegría de que la tenemos, de que es parte de nosotros. Qué bendición nuestros hijos, qué bendición nuestros nietos. Y qué lindo que ellos sepan que ellos son parte de una gran bendición y que eso nos hace estar alegres. Qué bendición el hermano que ora por mí, que en un momento determinado me dio la mano cuando yo estaba caído. Vamos a disfrutar esas cosas. Eso es disfrutar la vida porque el Señor está con nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros y está con nosotros. Debemos de estar gozosos y alegres. Y debemos de expresar eso. Hermanos, de verdad. Claro que es cierto que en nuestra vida cristiana, por desobedientes, perdemos el gozo de nuestra salvación. Eso es verdad.
No sé si alguno esté pasando por ese momento, por eso en este momento. Y yo les digo en el nombre del Señor que eso no depende de las circunstancias. Porque las circunstancias pueden ser buenas o pueden ser malas, e independientemente de las circunstancias, yo puedo tener gozo o no en el Señor. No depende de las circunstancias, depende de la relación personal que cada uno de nosotros tiene con el Señor. Y cuando esa relación se enfría, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de meditar su palabra, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de servir al Señor, no es que dejemos de ser hijos de Dios. Por la gracia y misericordia de Dios hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor por su sello, amén. Si no, ¿dónde estaríamos nosotros ahora? Pero no perdemos su gracia, no perdemos su salvación, pero sí perdemos el gozo de la salvación. Y eso, hermanos, es trágico. Es trágico. ¿Saben por qué es trágico? En primer lugar, porque somos muy ingratos. Porque cuando perdemos nuestro gozo, le estamos diciendo al Señor que su sangre en la cruz no fue suficiente para que yo esté contento y bendecido. Y que sin ese carro no voy a tener gozo. Sin esa casa no voy a tener gozo. Sin ese dinero no voy a tener gozo. Y cuando pierdo el gozo por esa circunstancia, ¿qué le estoy diciendo al Señor? Tu salvación, tu gracia, la muerte de tu hijo no fue suficiente para que yo esté satisfecho en esta vida. Necesito el carro, necesito la casa, necesito aquello y necesito lo otro. Y eso es ser muy ingratos. ¿Sí o no, hermanos? Porque lo que nos ha dado el Señor vale más que todas esas cosas. Es más, vale más que la salud. Yo puedo estar saludable hoy, puedo mañana estar enfermo, pero el gozo del Señor permanece en mí. Porque hay alguien por encima de esas cosas que es mi Señor, es mi Salvador, y en Él tengo gozo y complacencia. Y por eso, hermanos, no todo el tiempo para estar en ese espíritu de ayuno y de búsqueda, es el espíritu de gozar la bendición de tener al Señor. Pero, hermanos, la respuesta del Señor no se quedó ahí, ¿verdad que no? No se quedó ahí, siguió, ¿verdad? ¿Cómo dice la pregunta? La segunda parte del versículo 15, donde ya no es una pregunta, sino que realmente está respondiendo a la pregunta. ¿Cómo dice? Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, y entonces ¿qué harán? Ayunarán. Así que el ayuno sí es bíblico. El ayuno es parte de la vida cristiana. Pero hay momentos para eso. No era el caso de los fariseos que lo hacían para guardar una ley y para impresionar a otros con su religiosidad. Una prima mía, bueno, es prima de mi esposa, pero yo digo prima mía también, usó una expresión una vez que a mí me dio tanta gracia en una iglesia que fuimos, lógicamente no voy a decir dónde es, ni mucho menos. Pero cuando salimos de allí, que nos fuimos, honestamente nos fuimos a mitad del culto. Para que haga eso una iglesia, hermano. Nos fuimos a mitad del culto y yo no aguantaba más aquello. Y me dijo la hermana, dice ella, no soportaba más esa vanagloria espiritual. Ese orgullo espiritual. De creerse superior a los demás porque practican ciertas cosas. Y en este caso, los fariseos eran de esos. Ayunaban para tener orgullo de que ellos cumplían con la ley, de que ellos eran cumplidores, de que ellos eran verdaderos religiosos. ¿Cuándo ayunas tú, mijo? No, yo cuando... no, pues todas las semanas yo ayuno. Y entonces venía a ser parte de una... O sea, perdía totalmente el sentido de lo que es ayunar. Perdía totalmente el sentido para lo que era eso. Fíjense que el Señor fue claro con esto. Mateo 6, 17 al 18. Si quieren, márquenlo ahí. Mateo 6, 17 al 18. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es algo privado. Ahora, fíjense que
esta palabra del Señor Jesucristo, que es otro texto, no está respondiendo a esta pregunta, pero está tratando el tema del ayuno. ¿Qué quiere decir cuando dice, y tú cuando ayunes? ¿Cómo tú interpretas eso? ¿Por qué no dice tú si ayunas? ¿Qué implica decir no, tú si ayunas? ¿Cuál es la diferencia de decir tú cuando ayunes? ¿Cuál es la diferencia? Que está dando por cierto que tú lo vas a hacer. El Señor está entendiendo que parte de la vida cristiana es ayunar. Porque el Señor sabe que parte de la vida es el sufrimiento. El Señor sabe que parte de la vida es clamar a Dios, dejando todo lo demás, que para eso es el ayuno, para buscarlo a Él y clamar su presencia. El Señor sabe que a todos nosotros, hermanos, aquí no se escapa nadie de esta. Nos llega el momento que tenemos que ayunar. ¿Sí o no? Que el zapato se nos aprieta, que la salud se nos va, que hay problemas con la familia, que hay problemas de esto, de lo otro. Y es el momento de clamar a Dios. Es el momento de ayunar. Es el momento de buscar al Señor ¿con qué? Con todo. Con todo. Ese es el ayuno. Con todo quiere decir que ni comer. Ese es el punto, hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre ayunar y tener una dieta? ¿Sabe? Yo me he encontrado, honestamente, y no quiero ser crítico, pero me he encontrado con hermanos que piensan que ayunan y los que están en una dieta. Y perdónenme, hermanos, yo no quiero ofender a nadie. Pero si yo me levanto por la mañana, me monto en el carro sin desayunar, voy en el carro manejando, me enredo en los problemas de mi trabajo, estoy trabajando y enfocado en todo, que es la vida, ¿no? Mi trabajo, los empleados, el jefe, el patrón, el material que no llegó, las cosas normales de la vida, y llego a las 12 del día, y llego a mi agenda y digo, Chair Mark, ayuné hoy. ¿Ustedes creen que eso es ayuno bíblicamente hablando? ¿O eso es una dieta de que no comiste? Es una dieta. Que quizás sea buena para algunos de nosotros, la verdad, meternos en algo así porque nos hace falta. Pero no es por un problema espiritual, un problema físico de bajar de peso. O porque no tuve tiempo de comer. Pero no para cumplir con este ayuno que dice el Señor que algún día lo vamos a necesitar, que un día lo vamos a hacer y que todos nosotros pasamos por eso y que todos nosotros lo debemos de hacer. Vengo de una iglesia, cuando era muchacho, que honestamente ahí no se hablaba del ayuno para nada. Pero recuerdo la primera vez que se hizo un ayuno de oración en nuestra iglesia. Fue cuando se llevaron preso al pastor. Primera vez que yo recuerde, yo era un niño, cuando hubo la primera ayuno y oración en mi iglesia. Cuando de pronto se llevaron preso al pastor y la iglesia se quedó sin pastor. En tu iglesia igual en Artemisa fue eso, ¿no? En Guanajay, parte occidental de Cuba. Quiere decir que, oye, cuando el zapato apretó, pues a ayunar. Pero no debiera llegar a esos extremos, ¿verdad? Porque parte de la vida y parte de nuestro existir son situaciones y problemas que solamente Dios puede resolver, ¿verdad? Por consiguiente hay que clamarle a Él. Y clamarle en ese espíritu es la oración, es lo que es el ayuno. Y vamos a llegar ahí en este momento, me adelanto un poco. Pero, por ejemplo, hay un ejemplo en la Biblia en el Antiguo Testamento. Vamos a ir allá porque creo que es ilustrativo. Ahí en Daniel capítulo 9, por favor, versículos 4 y 5. Libro del profeta Daniel. Dice, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus
ordenanzas. El versículo 3 no lo leí, pero vamos a incluirlo. Dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor dice, buscándole en oración y ruego, ¿cómo dice? En ayuno, cilicio y cenizas. Y entonces ahora continúa la oración. Una oración de confesión, de reconocimiento de sus pecados, buscando la misericordia de Dios para él y para su pueblo. Espíritu de arrepentimiento. Confesión. Es un momento en el cual sentimos la carga de algo que hemos hecho incorrecto o de una necesidad que se escapa de nuestras manos, de algo que nos duele, de algo que nos presiona. Y entonces clamamos a Él. Eso, hermanos, trae paz interior, trae renovación, trae un fruto espiritual, trae crecimiento, trae gozo, trae esperanza. ¿Por qué? Porque estamos arreglando cuentas con el Señor en el espíritu que a Él le agrada. Para que el ayuno no sea una dieta, tiene que ir con oración y ruegos. Son dos cosas que no se pueden mezclar, desmezclar. Tienen que estar bien mezcladitas. Una cosa complementa a la otra. Una cosa le da razón a la otra. ¿Por qué yo estoy ayunando? ¿Por qué? Porque estoy clamando, porque estoy buscando de Él, porque estoy reconociendo que estoy necesitando de Él. Y eso lo pongo en prioridad por encima aún de la comida y de las demás cosas. Ayuno de todo. Y lógicamente, en mi punto de vista, no sé qué creen ustedes, pero cuando pasamos por esta experiencia que queremos hacerlo y necesitamos hacerlo, ¿el ayuno será solamente de comida? ¿Qué pasa con la novela que vemos en la televisión? ¿Qué pasa con el noticiero? Con tantas cosas que nos distraen. Dejo de comer, pero ahí el noticiero no lo puedo meter porque, oye, uno va a estar enterado de lo que está pasando en el mundo. Como si tú fueras a resolver algo. Al contrario, es más bien eso deprime. Yo creo que las noticias ahora deprimen más que otra cosa. Quiere decir que ayuno significa dejar a un lado todo. Yo diría que la comida, que es una cosa que sin comida no se puede vivir, ¿no? O puede vivir un tiempo nada más. Pero lo que está queriendo decir aquí es, dejo todo a un lado, incluyendo comer, incluyendo todo, para dedicarle ese tiempo, que es un tiempo, porque sin comer, ¿cuánto tiempo vas a estar? Un tiempo, bueno, hermanos que están 21 días, 27 días, gloria a Dios por esos hermanos que están un largo tiempo de su vida, pienso yo, pueden aislarse. Yo sé que para hacer eso no puedes estar trabajando, digo yo. Puedes aislarte, puedes ir a un lugar aparte, dedicar días enteros solamente a la oración, meditar la palabra, buscar de Dios, buscar el rostro de Dios, clamar a Dios y no tener que estar pensando que vas a comer ni nada de estas cosas, todo dedicado al Señor. Ese es el espíritu. Porque, hermanos, definitivamente es parte también de que el Señor nos fortalece espiritualmente. Si queremos tener una vida fortalecida en el Señor, hay ciertos sacrificios que hay que hacer. Y en el libro 4 de discipulado de eso hoy lo estuvimos discutiendo. Para tener la gracia de Dios, lo que hay que tener, ¿qué cosa es? Fe en Jesucristo. Fe verdadera, porque los demonios creen y el diablo cree, ¿no? Fe verdadera que implica reconocimiento de pecado, confesión de pecado, arrepentimiento, todo eso. Y cuando tenemos esa fe que tenemos, la salvación. Amén. Es por gracia. Ahora, crecer en esa gracia, son, en mi país dirían otros 20 pesos. Eso requiere esfuerzo. Eso sí requiere ciertos sacrificios. Y hay aspectos de la vida cristiana, escuchen mis hermanos por favor, que si no es con ayuno y oración, nunca vamos a tener. No estamos dispuestos a pagar el precio para recibir esa bendición de Dios. No estoy hablando de la salvación, amén. Estoy hablando de crecer en esa salvación, de crecer en la gracia de Dios, de contar con el poder de Dios para nuestra vida. ¿Tendrá base bíblica eso que estoy diciendo? Sí, hermano, amén. Busque ahí en sus Biblias, por favor, Mateo 17,
19 al 21. Quizás ustedes estaban pensando en este texto, algunos de ustedes. Mateo 17, 19 al 21. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte. Dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Está hablando de un demonio. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si no tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Podemos repetir eso? Oración y ayuno. Con oración y ayuno. No va a haber una fe poderosa si no hay oración y ayuno. A mí este texto es increíble, ¿no? Porque los discípulos estaban, ustedes con los perros con el rabo así bajo las patas. Al punto que llamaron al Señor aparte. Lee el texto, no lo quisieron hacer público, ese que daba pena. Señor, ¿qué pasa? No pudimos sacar al demonio ese. El demonio fue más fuerte que nosotros. Yo me imagino cómo se sentiría el Señor. Y aquí está diciendo, mijo, para eso, una fe chiquitica como un grano de mostaza. Pero basada en el ayuno y en la oración, en la dependencia, en la búsqueda completa de mí. Porque hay una realidad. ¿Dónde está la fuente de poder para que un cristiano tenga poder? No es en el Señor, no es en el Espíritu. ¿Cuál es la única manera de que realmente ese Espíritu que está en nosotros manifieste su poder? Es dándole lugar en nuestra vida. Dándole el lugar principal en nuestra vida. Es realmente buscándole a Él y permitir que ese Espíritu obre en nosotros. Porque, hermanos, el Espíritu, si usted es cristiano, el Espíritu está ahí. Amén. Yo respeto otras denominaciones y otras cosas, pero nunca usted va a ver un culto aquí para que vea el Espíritu venga. Usted nunca me va a oír a mí decir, venga Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu está aquí. El Espíritu está en usted, el Espíritu está en mí. Donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está el Señor en medio de nosotros. Él está ahí, no hay que llamarlo. Por eso igualmente, y me encanta que me inviten, hermanos, me pueden seguir invitando, por favor. Cuando alguien tiene una casa nueva y me dice, pastor, vamos para que ore en mi casa. Amén. Me invitan y si hace una buena comida, mejor. Me encanta compartir con los hermanos. Amén por eso. Pero hermano, no pretenda que yo vaya por cuarto. Sal de aquí, demonio, ve qué espíritu aquí. Sal de aquí, paredes. No, yo no voy a hacer eso. ¿Sabe por qué no voy a hacer eso? Porque si esa es una casa de cristianos y hay una familia cristiana ahí está el Espíritu de Dios. Y ni las puertas del Hades, ni el infierno, ni Satanás puede con la presencia de Cristo. Por consiguiente, lo que voy a hacer es ponerme contento con ustedes, orar, pedir una bendición para esa casa, amén. Que el Señor les cuide, que el Señor los haga fuertes en el Espíritu. Eso sí. Pero no voy a estar tirando ahí nada para que se vaya nadie. Porque ahí no hay nadie. Si está Cristo. Amén. Digo, no hay nadie del otro lado. Y si viene en el nombre de Cristo, gracias a Dios, es vencido. Así que hermanos, fíjense en esto. El ayuno no es para todo momento, porque hay momentos en que es momento de celebración y de alegría. Número 2, el ayuno es parte de la vida cristiana, porque parte de la vida cristiana son los problemas, las pruebas y los sufrimientos. En el mundo tendremos aflicción. Así que eso no es un misterio. El que le diga a usted, te asiste cristiano, los problemas se fueron, le está vendiendo un cristianismo baratísimo. Una gran mentira. Es más, van a venir problemas que quizás si no eres cristiano no vas a tener. Porque el diablo te va a estar haciendo la guerra. Quiere decir que esa es la verdad. Debido a que tendremos esas aflicciones y esos problemas, el ayuno es parte y debe ser parte de la vida cristiana. Número 3. Si queremos tener poder en el Señor y una vida cristiana madura y en crecimiento, tenemos que hacerlo.
Tenemos que ayunar y buscar al Señor en oración. Tenemos que hacerlo de una forma discreta, personal, íntima. No es para alardear de eso, no es para que otros lo sepan. Es algo de lo más profundo de nuestra vida espiritual. Claro que la iglesia puede ayudar en eso. Claro que sí. Por cierto, el sábado que viene, de las 8 de la mañana, va a haber hermanos ayunando aquí en nuestra iglesia. Mediodía nada más, hasta las 12 del día. O sea, no es un ayuno muy grande. Pero van a estar en ayuno y en oración aquí en nuestra iglesia el próximo sábado, 8 de la mañana. Quiere decir que la iglesia puede ser parte y es bonito que lo haga. Pero más que eso es algo personal. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una vida distinta y circunstancias distintas. Y quizás alguno de ustedes esté pasando por una prueba que no esté pasando yo. Por consiguiente, usted no está esperando que en la iglesia haya un programa donde haya ayuno para yo ayunar. No, si está usted en el medio del problema. Por consiguiente, le corresponde a usted hacerlo y buscarle al Señor de esa manera. Involucra los más que pueda. Amén. Si es casado, involucra a su esposa. Usted sabe lo que qué lindo es un esposo y una esposa, los dos junticos, ayunando, buscando el rostro del Señor. Eso es lo más lindo que hay. Amén. Su familia, sus hijos, ayudando por un problema familiar. Y que deciden estar un día, 2 días, ayunando, buscando el rostro del Señor. Amén. Igualmente en la iglesia, cuando hay un problema en el país, cuando hay cosas así, buscar juntos en ayuno y en oración al Señor. Y lo último que vimos fue, efectivamente, para tener el poder y crecimiento espiritual, sería lindísimo que independientemente de que tengamos o no problemas, que sea parte de nuestra vida cristiana. Y ya eso sería fantástico. Que usted pueda decir, los primeros fines de semana de cada mes, que hay cena en la iglesia, que el primer domingo hay cena. Decir, ese fin de semana yo voy a estar ayunando, por decir algo. Y voy a estar buscando el rostro del Señor. Y ese día al mes, yo en vez de estar mirando televisión y en vez de estar mirando los programas, yo me voy a retirar, voy a estar en un lugar, voy a cerrar mi cuarto, voy a estar en ayunas y voy a estar buscando del Señor. Hermanos, cuando cualquiera de nosotros hace eso, está garantizando el alimento para el espíritu, para crecer espiritualmente. Lo material nos va a hacer crecer de una manera incorrecta. Nos vamos a poner ejemplos, por favor, hermanos, no me estén mirando así. Sobre todo los que están a los lados de perfiles aquí de estos dos laterales. Pero el alimento espiritual fortalece el alma, nos hace fuerte en el Señor, nos da poder en el Señor. Ahora, depende de realmente cuánta prioridad tiene nuestro crecimiento espiritual en nuestra vida para que tomamos esto en serio o no. Si usted no tiene interés en crecer espiritualmente, usted no lo va a hacer. Usted no se va a discipular. Usted no va a buscar aprender del Señor. Ese no es su interés. Por consiguiente, usted va a estar débil y cuando venga la prueba, ya va a ser tarde. Lo primero que va a perder, garantizado, se lo estoy diciendo, es el gozo de que usted es cristiano. No le eche la culpa a Dios, no le eche la culpa a los mensajes del pastor, no le eche la culpa al diácono. El problema es suyo. Usted no estaba preparado para ese momento. Los problemas no avisan, las tragedias no avisan, la muerte no avisa, la enfermedad no avisa. Llegó. Y es el momento de estar sólido en la vida cristiana, de estar fuerte espiritualmente. Y eso se logra, hermanos, entre otras cosas, lógicamente, el servicio al Señor, ser fiel al Señor en otras partes de la vida, en la meditación de su palabra, en buscar al Señor en ayuno y oración. Así que, hermanos, en otras palabras, yo les puedo decir a ustedes que si queremos agradar a Dios y hacer su voluntad, debiéramos de hacerlo. No como los fariseos que lo hacían por religiosos y por darse golpe en el pecho de que eran muy seguidores de la ley.
sino como hijos de Dios que quieren obedecerle y agradarle en todo. Se van a sorprender, hermanos, yo se lo garantizo en el nombre del Señor, que muchas de las cosas por las cuales usted ha estado luchando y no ha podido salir de ellas. Estoy hablando muchas veces de malas costumbres como ser chismoso, ser rencoroso, ser envidioso, ser intolerante con otra gente, negligente, falto de respeto, poco dominio propio. Muchas de estas cosas que a veces arrastramos, ser negligentes en la oración, tantas cosas que arrastramos y que hemos dicho, yo nunca he podido salir de este problema, es algo muy personal que cada uno de nosotros sabe, ¿sabes? ¿Está bien? El maletín con que andamos arriba y que nos impide avanzar, nos impide crecer. Y a veces, Señor, el chisme, Señor, ¿por qué soy así? Señor, ¿por qué miro lo que tengo que mirar? ¿Por qué me estoy metiendo en la vida de la gente si eso no me interesa? El problema soy yo y tú. Toda esa serie de cosas que andamos con él a cuesta, que es el yo ese que nos da tanta lucha. Quizás el problema no es tanto luchar con el yo y el egoísmo y estas cosas, sino dejar eso a un lado y buscar el rostro del Señor en ayuno y oración, buscarle a Él y Él nos va a liberar. Él nos va a curar. Él nos va a transformar. Él va a hacer realmente de nosotros nuevas personas. Vamos a estar a bien con nuestra familia, vamos a estar a bien con el Señor y va a ser una gran, gran bendición. Por eso, hermanos, como pastor, hay varias cosas que yo anhelaría mucho para mi iglesia. La primera es que esta iglesia tenga un pastor que ayune y que busque el rostro del Señor. Número 2, que tenga un liderazgo espiritual. Y para tener un liderazgo espiritual en nuestra iglesia, necesitamos líderes que ayuden, que busquen el rostro del Señor. Y número 3, una congregación espiritual, con el poder de la palabra de Dios y en el Espíritu. Y eso se logra en ayuno y oración, buscando al Señor de todo corazón. Él va a hacer la diferencia, hermanos. A veces estamos enredados en los programas, en el calendario, en esto, ahí el hermano que no responde, y ya hice esto, nada más que aparecieron 3 gatos y aquello. Vamos a buscar al Señor y el Señor va a traer los gatos que hacen falta para hacer la obra y hacerla bien y con poder. Amén. Vamos a buscarle al Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te doy tantas gracias por tu palabra. Gracias. Porque aquí están recogidas las preguntas que te hicieron. Pero aún más, gracias por las respuestas que tú diste. Todas tus respuestas por venir de ti son sabias, son perfectas y son útiles. Así que, Señor, yo te suplico que en este caso que estamos hablando de algo tan importante como es la madurez espiritual, el crecimiento espiritual y dejar a un lado la falsa religión, el legalismo, que nosotros, Señor, hayamos aprendido lo que tú quieres que sepamos, y es que el ayuno y la oración hace falta, es necesaria en nuestra vida. Que no es para todo momento, hay momentos de celebración, hay momentos de alegría, de celebración, y debe ser algo contagioso en nosotros, pero sí hay momentos en nuestra vida bien importantes donde debemos de buscarte con clamor y ruego. Y que nosotros en este día, aquí reunidos en este lugar, salgamos de aquí con ese propósito. El propósito tuyo de hacer las cosas que te agradan. Te pido esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.